Cordial saludo, querido estudiante. El día de hoy vamos a solucionar un ejercicio muy clásico que tiene que ver eh, con el movimiento de dos bloques que están sujetos por medio de una cuerda. En este caso, entre la superficie del bloque 1 y la del plano inclinado, pues existe un coeficiente de fricción que está asignado por la palabra mi, por la letra mi, perdón, por la letra y mi. Y el sentido del desplazamiento de este bloque es hacia arriba del bloque, hacia arriba del plano inclinado, lo que implica pues que la masa del bloque 2 es mayor que la del bloque 1. Entonces, para determinar la aceleración y la tensión a la que está sujeta la cuerda, vamos a iniciar eh, identificando cuál es la fuerza que actúa sobre cada uno de los bloques. Entonces, primero que todo, el peso M1G, tanto en el bloque 1 como en el bloque 2. La segunda fuerza que está actuando en este caso es la tensión. Debido a que la cuerda es la misma, la tensión que está siendo ejercida sobre cada una de los bloques es exactamente la misma. Luego tenemos la fuerza normal, voy a designarla con la letra N. Y finalmente la fuerza de fricción que se establece o que actúa sobre el bloque 1. Recordemos que la fuerza de fricción es un vector que se opone o que va en dirección opuesta a la dirección del movimiento. Entonces fijémonos que el bloque 2 baja, ¿sí? Y el bloque 1 se desplaza hacia arriba del plano inclinado. Entonces recordemos que esto que vamos a, estas flechitas verdes que estoy subrayando en amarillo, representa la dirección del movimiento, mas no son vectores. Bueno, una vez identificadas cada una de las fuerzas que actúan sobre los bloques, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos, dibujando todas las fuerzas que actúan. Entonces, debemos realizar un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los bloques y siempre va a ser así. Todas las fuerzas deben ser dibujadas para cada uno de ellos. No podemos estar mezclando fuerzas asociadas a un bloque y a otro en el mismo plano cartesiano. Entonces las voy a dibujar y ya veremos el resultado. Listo. Una vez graficados cada uno de los vectores en el plano cartesiano, vamos a proceder a encontrar las ecuaciones dinámicas para cada uno de ellos. Entonces, algo muy importante de lo que hablábamos nosotros en la clase es identificar la dirección del movimiento, debido a que todos los vectores que apunten en la dirección del movimiento podemos tomarlos como positivos, ¿sí? Y eso nos va a facilitar pues los cálculos. Entonces, para el caso del bloque de masa 1, vamos a escribir las ecuaciones en la parte inferior y vamos a ver que las fuerzas en dirección Y pues deben ser iguales a 0, debido a que la aceleración del bloque es 0, ¿sí? No se está moviendo en la dirección vertical, o dirección Y. Aquí olvidé poner dirección Y, X. Entonces nos encontramos con que la fuerza normal, ¿sí? Es el único vector que está,
en dirección vertical. Sin embargo, en dirección vertical hacia abajo, en dirección negativa del eje Y, pues tenemos la componente vertical del peso, ¿sí? Esta que estoy señalando acá. Y esa componente, recordemos, tiene magnitud mg coseno de teta y apunta en dirección negativa del eje Y. Y la componente horizontal apunta en dirección negativa del eje X y tiene magnitud mg por el seno de teta. Entonces, como necesitamos plantear las ecuaciones dinámicas en función de esos vectores, pues vamos a tomar la componente vertical del peso, ¿sí? Es decir, menos mg coseno de teta, y eso será igual a 0, por la razón que les expuse anteriormente, y es que pues el bloque no se mueve en esa dirección. Ahora en dirección horizontal. En dirección horizontal vemos que la fuerza de tensión, el vector de tensión, se dirige en dirección positiva del eje X y es la misma dirección del movimiento del bloque, ¿sí? Por lo que la fuerza de tensión T va a ser positiva. Si observamos, no existe otra fuerza en esa dirección, por lo que los vectores restantes van a ser negativos, van a ser negativos ya que apuntan, ¿sí? El sentido es en dirección opuesta a la tensión, ¿sí? A la dirección del movimiento. Eso implica que físicamente esas fuerzas están frenando, digámoslo así, están disminuyendo la aceleración del bloque, en este caso el bloque de masa M1. Entonces tenemos la tensión, no la fuerza de fricción, menos la componente horizontal del peso, que es esta que estoy subrayando acá, ¿sí? mg seno de teta, seno de ese ángulo. Entonces fíjense que apunta en dirección negativa del eje X. Entonces mg seno de teta igual a masa por aceleración. Ahora bien, recuerden que la sumatoria de fuerzas se está aplicando solo sobre la masa número 1. Entonces a todas las masas le voy a colocar el subíndice 1, que me las va a identificar como la masa número 1. Listo. Luego de tener las ecuaciones dinámicas asociadas al bloque de masa M1, pues vamos a escribir las ecuaciones. En este caso sería solo una, porque los vectores están ubicados en un solo eje y es en el eje Y. Entonces, la dirección de movimiento es vertical, en sentido negativo del eje Y, por lo que los vectores que apunten en esa dirección serán positivos. Entonces, el peso, que será M2G, es el único que se dirige en la dirección del movimiento, menos la tensión, será igual a la masa 2 por su aceleración. En el caso de este ejercicio, contamos con la suerte de que ambos bloques se mueven con la misma aceleración. Por lo tanto, ese valor será exactamente igual para los dos. ¿Sí? Entonces, voy a organizar un poco las ecuaciones y a solucionar el sistema de ecuaciones. Ustedes se dan cuenta, es un sistema de ecuaciones que tiene dos incógnitas: la aceleración y la tensión. Entonces tenemos que solucionarlo para encontrar esos dos valores. Entonces voy a reescribir esas ecuaciones en la parte inferior. Listo, ya se organizó las ecuaciones. Entonces despejé la fuerza normal, igual a m1g coseno de teta, no hay ningún problema. Sin embargo, pues vamos a proceder a despejar la aceleración utilizando las ecuaciones que llamé 2 y 3. Entonces para eso voy a sumar las ecuaciones
2 y 3. Entonces, como ustedes se dan cuenta, fácilmente puedo despejar, eliminar la fuerza de tensión. La fuerza de tensión la puedo eliminar fácilmente cuando la sumo. Entonces T menos la fuerza de fricción F. Recordemos que la fuerza de fricción es el coeficiente por la fuerza normal menos M1G seno de teta igual a M1 por A. Y en el caso de la segunda ecuación tenemos M2G, que es el peso del bloque 2, menos la tensión, igual a M2 por la aceleración. Una vez obtenido, una vez realizado el proceso, voy a sumar a ambos lados de la igualdad. Entonces, T, la tensión T, menos T será igual a 0. Con lo que obtenemos M2G menos el coeficiente de fricción por la normal menos M1G seno del ángulo será igual a la suma de los factores que están en este lado, es decir, M1A y M2A. Entonces, cuando realizo la suma, puedo directamente sacar como factor común la aceleración, M1 más M2, y obtengo esta expresión. Ahora ya tengo mi relación matemática de aceleración, mi expresión, perdón, de aceleración, y únicamente necesito sustituir el valor de la normal acá, que calculamos previamente. Entonces, acá, en la ecuación 1, ustedes observan que esta expresión es la fuerza normal, M1G, coseno del ángulo. Entonces le voy a sustituir, con lo que obtengo la expresión M2G menos el coeficiente por M1G coseno de teta menos M1G seno de teta igual a la aceleración por M1 más M2, factor común de M1 más M2. Y ya puedo sencillamente tomar este factor que está multiplicando la aceleración, que es M1 más M2, y lo paso a dividir. Entonces la aceleración del bloque, de los bloques, porque ambos tienen la misma aceleración, será entonces A igual a M2G menos M1G factor común de el coeficiente de fricción por el coseno del ángulo menos el seno del ángulo, el seno de teta, dividido en M1 más M2. Y ya tengo la expresión de la aceleración, la expresión general de la aceleración en metros por segundo cuadrado. Bueno, entonces vamos a encerrarla acá en un cuadrito. Listo. Listo, una vez obtenido el valor de la aceleración, fácilmente podemos calcular la tensión a la que está sometida la cuerda. Entonces, observemos que a partir de la ecuación 3 de esta relación, podemos fácilmente despejar la tensión. Entonces, si despejamos la tensión será M2G menos M2 por A. Y la aceleración, pues ya las tenemos nosotros calculadas, ya la tenemos calculada. Entonces,
Entonces fácilmente pues podemos escribir en la parte de abajo y realizar la sustitución para obtener el resultado. Entonces vamos a ponerlo acá. Parece que no funciona este método, entonces la tensión será igual a M2G menos M2 por A. Entonces cuando sustituimos obtenemos la expresión M2G menos todo eso que se observa ahí multiplicado por M2, que es la aceleración. Entonces será M2 factor de toda esta expresión, que será M2G menos M1G factor del coeficiente de fricción por el coseno del ángulo menos el seno del ángulo dividido entre M1 más M2. Entonces podemos, ahí lo único que se podría sacar factor común sería M2, entonces vamos a realizar las operaciones para tener una expresión un poco más compacta. Bueno, entonces les voy a mostrar brevemente los cálculos para llegar a la expresión de la tensión. Entonces acá se sustituye la aceleración, que es todo el factor que está dentro del paréntesis y acompaña a esta masa M2. Empiezo a realizar una serie de operaciones, ¿sí? A multiplicar, saco factor común M2G de toda la expresión, esta G que está acompañando, esta que va a subrayar, sale como factor con M2 que está multiplicando, que es este. Y puedo entonces sacar como factor común, me queda esa expresión, 1 menos M1, perdón, 1 menos, abro paréntesis, M2 menos M1, realizo la operación del fraccionario, M1 más M2, multiplicado por 1 menos, M2 menos M1 y el paréntesis, menos por menos me da más M1, y menos por el 1 positivo que acompaña el M2 me da menos M2. En esta parte, ¿sí? Más M2 menos M2 me da igual a 0 y me queda entonces que M1, este M1 más este otro M1 es 2 veces M1 y es lo que saco del paréntesis a multiplicar con M2G y ya me queda la expresión de la tensión. Queridos estudiantes, espero les sirva la explicación. Si llegan a encontrar algún error dentro de los cálculos o cualquier cosa, por favor me lo hacen saber para corregirlo. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.